establecer el diagnóstico, valga la redundancia. Y deben de tener presentes cuáles son las causas más frecuentes, ¿ok? Como pueden ver este cuadro, ¿ok? Las causas más frecuentes son las úlceras, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver el tema de enfermedad ácido-péptica, pero se van a dar cuenta de que dos de las causas más frecuentes de úlceras gástricas son el consumo de AINES, y lo van a ver en nuestra población. Es muy frecuente que la gente consuma AINES de forma ilimitada y finalmente termina presentando úlceras. ¿Ok? Otra causa muy frecuente es la infección por Helicobacter pylori, y también es frecuente ver gastropatía erosiva secundaria al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Ok? También siempre tengan presente que la segunda causa más frecuente de sangrado digestivo alto son las varices. Las varices esofágicas, que las vamos a ver en los pacientes con cirrosis, ¿ok? Y luego hay otras causas menos frecuentes, pero que no dejan de ser importantes, como ser los desgarros de Mallory Weiss, que deben de sospecharlo en aquellos pacientes que tienen historia de vómitos a repetición, ¿ok? Las erosiones gastroduodenales, la esofagitis erosiva, las causas neoplásicas, ¿ok? Y también hasta en un 5% las causas de sangrado digestivo pueden no ser identificadas. Entonces, es importante que en todo paciente hagan una adecuada anamnesis, siempre interroguen en el uso de AINES o de algunos fármacos que puedan predisponer al sangrado, como la aspirina, anticoagulantes, agentes antiplaquetarios como el clopidogrel, ¿ok? El abuso de alcohol, ¿ok? Hay que interrogar si el paciente ya había tenido hemorragias gastrointestinales previas, ¿ok? Porque se van a dar cuenta de que varios de ellos ya tienen estudios endoscópicos anteriores, y ellos con claridad les van a decir, no, si yo tenía una úlcera o ya me hicieron ligadura de varices esofágicas hace tanto tiempo. Entonces es importante que interroguen, que así ustedes se van a ahorrar tiempo en el diagnóstico y van a establecer o dar un tratamiento temprano, ¿ok? Hay que interrogar sobre enfermedad hepática, ¿ok? Porque la cirrosis es la principal causa de sangrado de etiología varicial. Hay que investigar coagulopatías y es importante que ustedes investiguen síntomas y signos, ¿ok? Que los puedan orientar a, por ejemplo, a un sangrado digestivo bajo en caso de la hematoquesia, ¿verdad? Que ya les dije que no porque sea hematoquesia descartamos del todo la posibilidad de que haya sangrado digestivo alto, ¿ok? Entonces, en general, también los síntomas que el paciente les refiera puede sugerirle una causa u otra. Por ejemplo, los pacientes con úlcera péptica generalmente refieren dolor abdominal superior, ¿ok? Ahora, aquellos pacientes que tienen una úlcera esofágica, generalmente les va a referir una historia un poco crónica de reflujo gastroesofágico, y les puede referir odinofagia y disfagia. Los pacientes con desgarro de Mallory Weiss generalmente tienen vómitos, arcadas, de forma repetitiva previo al inicio de la hematemesis, ¿ok? Los pacientes con hemorragia de etiología varicial generalmente tienen ictericia, distensión abdominal u otros signos y síntomas que puedan sugerir hepatopatía crónica. Y los pacientes que presenten una neoplasia les van a referir una historia más crónica de saciedad temprana, pérdida de peso, disfagia y caquexia, ¿ok? Es importante que investiguen e indaguen para más o menos ustedes establecer la sospecha diagnóstica, ¿ok? Ahora, en todo paciente, ¿qué datos ustedes deben de buscar o cuáles son como las cosas que les van a poner en alarma o que les van a alertar de que ese paciente está inestable, ¿ok? Entonces el paciente en general, con solo el hecho de que el paciente le llegue con taquicardia, ¿ok? Van a decir ustedes, este paciente está inestable.
Si el paciente le llega con taquicardia en reposo, significa que ese paciente ya ha perdido al menos el 15% del volumen circulante. Entonces, no pueden decir que un paciente, porque está normotenso, pero si está taquicárdico en reposo, no pueden decir que está hemodinámicamente estable, ¿ok? Si ya tiene taquicardia en reposo, ese es un signo de inestabilidad hemodinámica y por ende requiere mayor vigilancia. Ahora, en todo paciente con sangrado digestivo alto, ustedes deben de evaluar lo que son los cambios ortostáticos. ¿A qué nos referimos cuando un paciente tiene ortostatismo? ¿Ok? Nos referimos a una caída de la presión arterial sistólica cuando el paciente está en decúbito supino y lo sentamos. Generalmente hay una caída de 20 milímetros de mercurio o una caída de la presión arterial diastólica 10 milímetros de mercurio o que haya un aumento de 20 latidos por minuto en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok? Así se definen los cambios ortostáticos en los pacientes con sangrado digestivo, ¿ok? Y tanto el ortostatismo como la taquicardia en reposo apuntan a inestabilidad hemodinámica. Y otro tipo de pacientes nos van a llegar hipotensos de entrada y a esta hay que ponerle mucha más atención porque si el paciente le llega hipotenso de entrada significa que este paciente ha perdido al menos el 40% del volumen circulante, ¿ok? Es importante que ustedes no se dejen guiar solo por lo que el paciente les diga, ¿ok? A veces es importante hacer tacto rectal, ¿ok? Y corroborar si es melena o si es hematoquesia que presenta el paciente. Y además, siempre, nunca pasen por alto, es importante revisar el abdomen y ver si este paciente presenta dolor abdominal o datos de irritación peritoneal que nos puedan sugerir algún abdomen agudo quirúrgico como, por ejemplo, bueno, algunas úlceras se pueden perforar, las úlceras gástricas se pueden perforar y allí el dolor suele ser más intenso y el paciente va a presentar datos de irritación peritoneal y en este caso necesitaría una intervención quirúrgica de forma inmediata. Por eso siempre estos hallazgos al examen físico para que ustedes puedan dar un manejo adecuado, ¿ok? Entonces, como les decía, los signos de hipovolemia pueden incluir la taquicardia en reposo. Esta refleja una hipovolemia de leve a moderada con una pérdida de al menos el 15% del volumen sanguíneo circulante, ¿ok? Ahora, si el paciente ya presenta ortostatismo, este paciente ya ha perdido entre el 15 y el 40% del volumen circulante. Y el que le llega en hipotensión, ¿ok? Este paciente ya tiene una pérdida del 40% del volumen circulante y si ustedes no lo reaniman de forma enérgica, este paciente les puede hacer parada cardiorrespiratoria. Así que tienen que prestarle mucha atención. Cuando le llegue el paciente es importante que ustedes canalicen 2 vías de gran calibre. Hay que obtener tipo IRH, ¿ok? Hay que determinar la concentración de hemoglobina, el recuento de plaquetas, estudios de coagulación. Hay que ver si hay alteración de las pruebas de función renal, hepática, ¿ok? Y bueno, lo del lavado gástrico suele ser un poco controvertido, más que todo estar indicado en aquellos casos en los cuales no nos queda claro si realmente el paciente está o no con sangrado digestivo. Es controvertido también en los casos en los cuales se sospecha etiología varicel por el riesgo de exacerbar el sangrado, ¿ok? Entonces, inicialmente hay que tomar estos exámenes e idealmente se debería hacer una endoscopía digestiva alta en las primeras 24 horas. Claro que antes hay que estabilizar al paciente, ¿ok? Ahora, en general, este es el abordaje diagnóstico para todo paciente en el cual ustedes sospechan sangrado digestivo. Entonces, lo que generalmente les va a llegar refiriendo es
hematemesis o melena, ¿ok? Entonces la siguiente pregunta que ustedes se deberían de hacer es si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o no. En caso de que la tengan, lo más importante es que ustedes lo estabilicen, lo resuciten con líquidos, ¿ok? Con hemoderivados y que lo preparen para realizar una endoscopia digestiva alta de emergencia, ¿ok? Hay que hacer el estudio en cuanto el paciente esté hemodinámicamente estable y generalmente, bueno, en la gran mayoría de los casos se suele identificar la causa y en ese caso se da tratamiento específico, ¿ok? En otro porcentaje de pacientes no logramos identificar el sangrado digestivo alto, entonces ahí tocaría realizar una colonoscopía, ¿ok? El paciente que está hemodinámicamente estable, con él podemos esperar, pero lo ideal es que hagamos la endoscopia digestiva alta en las primeras 24 horas y si identificamos la causa, damos tratamiento específico y en caso de que no la identifiquemos, hay que hacer siempre una colonoscopia para investigar sangrado digestivo bajo. ¿Ok? Si ya con la colonoscopía, pues en general no encontramos una causa de sangrado, lo ideal es hacer otros estudios como una angiotomografía de abdomen para buscar otras causas de sangrado, ¿ok? Y en general, ya dijimos que hasta en un 5% de los casos puede que no lleguemos a identificar la causa de sangrado, ¿ok? Pero podemos apoyarnos con todos estos exámenes diagnósticos que nos proporciona este algoritmo, ¿ok? Ahora, una vez que se hace la endoscopia digestiva alta, esta, si es secundario una úlcera péptica, va a clasificar las úlceras de acuerdo a la clasificación de Forest, ¿ok? Es importante porque los endoscopistas o los gastroenterólogos les van a describir las úlceras de acuerdo a esta clasificación y es por eso que es importante que ustedes sepan a qué se refiere una úlcera Forest A y a qué se refiere una úlcera Forest 3, ¿ok? Entonces una Forest 1A, ¿ok? Es una úlcera que tiene un porcentaje de prevalencia solo del 12%, pero ¿por qué es importante esta? Porque el riesgo de sangrado, ¿ok? Es del 55%. Esta es una úlcera con una hemorragia arterial activa, ¿ok? Y luego, así sucesivamente, van disminuyendo el riesgo de sangrado, ¿ok? Conforme se incrementa el puntaje. Por ejemplo, las úlceras Forest 3, ¿ok? Tienen una base limpia, ¿ok? Estas son más prevalentes, se presentan hasta en el 55, se encuentran hasta en el 55% de los casos, pero el porcentaje de resangrado es menor, ¿ok? Eso es importante porque si ustedes en la endoscopía les reporta una Forest 1A, significa que ese paciente hay que mantenerlo en ayuno, hay que darle su IVP por más tiempo, ya sea en infusión o a doble dosis, por unas 48 a 72 horas, ¿ok? Para disminuir el riesgo de resangrado, ¿ok? Ahora, si les reportan una Forest 3, perfectamente y sin miedo, en ese paciente podrían ustedes ya decidir iniciar dieta líquidos claros, ver la tolerancia, ¿ok? Y o planificar un egreso pronto, ¿ok? Ahora, también tenemos algunas puntuaciones de riesgo, como ser la puntuación de Glasgow-Blatchford, ¿ok? Que esta es una puntuación que ustedes pueden buscar en algunas calculadoras, ¿ok? Y esta es muy importante porque si le llega un paciente con sangrado digestivo, esta les va a pedir algunos parámetros hematológicos o de laboratorio, como ser los niveles de hemoglobina o los niveles de BUN, y algunos parámetros clínicos como
la presión arterial del paciente y es una herramienta que les va a ayudar a decir si este paciente necesita tratamiento ambulatorio o si necesita ser ingresado, ¿ok? Para todo paciente que tenga una puntuación de Blatchford de 1 o menor a 1, se puede manejar de forma ambulatoria, ¿ok? Ahora, la puntuación de ROCAL, esta es una puntuación que podemos calcular después de que se le hace la endoscopía, nos pide un poco más de parámetros e incluso los estigmas endoscópicos y esta nos ayuda a evaluar el riesgo de resangrado y de mortalidad. ¿Ok? Entonces, en cuanto al tratamiento, es importante que ustedes evalúen las vías respiratorias, el estado clínico del paciente, el ritmo cardíaco, la diuresis, ¿ok? Todos estos parámetros hemodinámicos tienen que prestar atención porque si el paciente le llega inestable y ustedes no lo reaniman, ese paciente se les va a parar, ¿ok? Deben de dejar a todo paciente con sangrado digestivo alto, nada por boca, como ya les decía, deben de canalizar 2 vías de gran calibre. Hay que proporcionar oxígeno suplementario con la finalidad de llegar a la saturación por arriba de 94. Esto porque aunque el paciente no tenga compromiso respiratorio, es importante que le pongamos oxígeno porque lo más probable es que si tiene un sangrado masivo, ¿ok? Es muy probable que los niveles de hemoglobina puedan llegar a descender, ¿ok? Y que el corazón tenga que esforzarse más para bombear sangre. Entonces, debemos de ponerle oxígeno, ¿ok? Hay que tratar de forma enérgica la hipotensión, ¿ok? En general, pueden administrarles cargas de 30 ml por kilo a los pacientes, excepto a pacientes que no toleran muy bien los volúmenes, como cuáles, aquellos pacientes que son conocidos por falla cardíaca, los que son hepatópatas, los que son nefrópatas, esas categorías de pacientes, ok, no toleran muy bien los grandes volúmenes, entonces con ellos hay que ser muy cuidadosos. Pero si el paciente no tiene ninguno de esos compromisos en la función cardíaca, renal, o tampoco es hepatópata, pueden ser un poco más enérgicos con la hidratación intravenosa, ¿ok? En general, bueno, los umbrales de transfusión van a variar de acuerdo al perfil del paciente. En general, en los pacientes que le lleguen con una hemorragia grave, ¿ok? Con un sangrado abundante, casi siempre esos sangrados, los sangrados más dramáticos son los de etiología varicial. El paciente tiene episodios de hematemesis, vemos aquí el montón de coágulos, ok, el paciente se les puede inestabilizar rápidamente y en esos pacientes que tienen un sangrado así de importante pueden transfundir como paciente traumatizado en una proporción 1-1-1 de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ok. En general, si el paciente les persiste hemodinámicamente inestable, pese a que lo han reanimado con cristaloides, ustedes pueden solicitar y transfundir 2 unidades de glóbulos rojos empacados, ¿ok? Y hay pacientes, ¿ok? Que, por ejemplo, ustedes pueden ser un poco más permisivos para transfundirlos y en general este grupo de pacientes son los adultos mayores, los que tienen cardiopatía isquémica, ¿ok? En los cuales deben de ser ustedes un poco más cuidadosos porque no les van a tolerar tanta transfusión. Entonces con ellos hay que transfundirlos si la hemoglobina baja por abajo de 9 gramos por decilitro. Y cada vez que ustedes transfundan una unidad de glóbulos rojos empacados, hay que evaluarlo para ver si no presenta signos de congestión, ¿ok? En los pacientes con sangrado de etiología varicial, ustedes deben de evitar transfundirlos mucho, ¿ok? En ellos, arriba de 8 está bien. Si llevamos la hemoglobina por arriba de 9, podemos exacerbar el sangrado y en general no se recomienda transfundir plaquetas a menos que el paciente o tenga, como ya dijimos, un sangrado así, un sangrado grave o en casos que el paciente curse con trombocitopenia por debajo de 50.000 plaquetas o que tenga
disfunción plaquetaria secundaria al tratamiento crónico con aspirina, ¿ok? Entonces, bueno, este cuadrito le brinda los umbrales de transfusión para cada tipo de paciente y, bueno, aquí lo importante es que tenemos que ser un poco más permisivos con los adultos mayores, ¿ok? Porque los podemos congestionar si los transfundimos mucho. Importante esto, la transfusión en sangrado de etiología varicial, ¿ok? En los pacientes con cirrosis, con sangrado varicial, los transfundimos cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7 gramos por decilitro y el objetivo es llevarla arriba de 7, pero nunca arriba de 9, porque podemos empeorarle el sangrado digestivo. Hay que presentar este tipo de pacientes de forma pronta al gastroenterólogo, hay que hacer la endoscopía en las primeras 24 horas y claro, ustedes no es que por los hallazgos, por la historia clínica, por las características del sangrado, ustedes van a decir, bueno, este sangrado puede ser de etiología varicial o puede ser o puede ser secundario a una úlcera, que son a grosso modo las causas más frecuentes. Entonces, si ustedes consideran que puede ser secundario a una úlcera, entonces lo ideal es que ustedes administren un IVP. Si el paciente le llega hemodinámicamente inestable, hay que darle una dosis de carga de ya sea esomeprazol, pantoprazol, omeprazol, de 80 miligramos, ¿ok? 80 miligramos IV-Stat y luego dejamos 40 miligramos IV cada 12 horas, ¿ok? Ahora, si el paciente no presenta sangrado activo, pueden ustedes administrar 40 miligramos de IV-Stat, hacen la endoscopía, una vez que ya tengan el diagnóstico, lo dejan en horario, ¿ok? Pero si la endoscopía se retrasa más de 12 horas, ustedes administren la segunda dosis del IVP a las 12 horas, ¿ok? Y no pasa nada, ¿ok? En general, van a ver también que en la emergencia algunos especialistas prefieren utilizar la infusión de bomba de protones y les dejan una dosis de 200 miligramos en infusión para 24 horas. Eso también está bien, está avalado por las guías y en general las dosis de 40 cada 12 también están respaldadas. ¿Ok? Ahora, cuando el sangrado es por etiología varicial, aquí ya no utilizamos IVPs. ¿Ok? Cuando un paciente es cirrótico, ¿ok? Lo más probable es que su sangrado sea de etiología varicial. Y si nosotros damos IVPs, o sea, vamos corriendo el riesgo de que este paciente haga translocación bacteriana espontánea y nos desarrolle peritonitis. Por eso es que hay que utilizar con cuidado los IVPs en los pacientes con cirrosis. Y el tratamiento para el sangrado por etiología varicial es la terlipresina. Le administran una dosis de 2 miligramos Stat y pueden utilizar 1 miligramo o 2 cada 4 horas, ¿ok? Hasta que se controle la hemorragia. Y la terlipresina generalmente se puede llevar hasta 72 horas, incluso después de que ya se les haya hecho la endoscopía, porque este reduce el sangrado el resangrado de las varices, ¿ok? La alternativa a la terlipresina es un análogo de la somatostatina o el octreótido, que la dosis de octreótido sería 50 microgramos IV-Stat seguido de una infusión continua de 50 microgramos hora, y esta se deja durante 3 a 5 días, ¿ok? En general, los pacientes que tienen sangrado varicial, ¿ok? Ameritan endoscopía y el gastroenterólogo liga las varices, ¿ok? Entonces, después de hacer la ligadura, siempre se dejan con la infusión de octreótido durante 3 a 5 días para evitar el resangrado, ¿ok? Y en general, en este tipo de pacientes hay que dejar profilaxis antibiótica para evitar la peritonitis bacteriana espontánea, y dejamos ceftriaxona 1 gramo IV cada día, o podemos dejar una fluoroquinolona. Y el tratamiento de elección, como les digo, es la ligadura, ¿ok? De este tipo de sangrado digestivo, ¿ok? Bueno, voy a generar otro enlace porque este ya casi nos saca, ¿ok? Ya se los envío.